Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Lo primero que vamos a hacer es medirnos el pantalón para saber cuánto le vamos a reducir. También tenemos que determinar a qué altura queremos el short. Por lo general llegan a la altura del ombligo. Yo lo voy a subir hasta donde la altura del tiro me lo permite. Después voy a medir cuántos dedos le vamos a reducir. En mi caso son 3 dedos en ambos lados. Le ponemos seguritos para sostener la tela y con una cinta métrica medimos el largo del short. Este estilo de short que vamos a hacer no es tan corto, pero eso ya va a depender de tus gustos. Entonces la altura a la que va a quedar el mío es de 40 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es quitarle la pretina al pantalón. Lo podemos hacer con ayuda de un descosedor como el que tengo en la mano, pero deben de tener mucho cuidado porque si entierran de más la agujita que tiene pueden hacerle un hoyito a la tela. Con un deshebrador como el que está en la mesa o con unas tijeras normales. Ya que quitamos la pretina, la ponemos a un lado para ocuparla después. Habíamos dicho que le íbamos a quitar 3 dedos de cada lado. Si los medimos, miden 5 centímetros. Entonces le vamos a quitar 5 centímetros y 5 centímetros de atrás son 10. Y entonces del otro lado son otros 10. En total le vamos a quitar 20 centímetros al pantalón. Descosemos las pinzas del pantalón y las dos bolsas de enfrente. Ahora vamos a hacer más grandes las pinzas. Vamos a tomar como referencia la línea que está en el centro. Marcamos 3 centímetros hacia un lado y 3 centímetros hacia el otro. A partir de la marca que hicimos vamos a separar la otra pinza de 6 a 7 centímetros. Yo lo voy a hacer a 7 centímetros. E igual marcamos 3 centímetros hacia un lado y 3 centímetros hacia el otro. Colocamos seguritos para que no se mueva la tela y en la parte lateral del pantalón marcamos 2 centímetros adelante y 2 centímetros atrás. Colocamos seguritos y pasamos al tiro trasero del pantalón. En esta parte vamos a marcar 4 centímetros y medio a un lado y 4 centímetros y medio al otro. Le colocamos un segurito y como pueden ver, la cintura del pantalón ya se redujo. Lo siguiente es voltear el pantalón para comenzar a coserlo. El hilo que utilicen tiene que ser similar o igual al que tiene la costura de su pantalón. Colocamos un alfiler considerando que la tela esté derechita para que la pinza no vaya a quedar deforme o chueca. Con la cinta métrica marcamos 5 centímetros que van a ser el largo de la pinza y para que no nos quede tan chueca marcamos 3 centímetros y 3 centímetros. Unimos esos puntos y esta va a ser la línea sobre la que vamos a coser. Esta puntada la ocupo para casi todo. Lo que hago es meter la aguja, la saco a una distancia cortita y vuelvo a meter la aguja en el mismo punto donde salió primero. Y esto lo repetimos las veces que sea necesario. Es importante que tensemos el hilo un poco, lo suficiente para que cuando volteemos el pantalón no se note la costura. Cuando terminemos, para que no se descosa lo que acabamos de hacer, vamos a hacer un nudito en la parte de atrás. Metemos la aguja en un pedacito de la tela, jalamos el hilo y lo enrollamos por lo menos 3 veces en la aguja. Estiramos el hilo, bajamos el nudito y cortamos. Cosemos las 3 pinzas que nos faltan
y las bolsas delanteras. Para esto tenemos que asegurarnos que la tela esté bien estirada, tanto la de la bolsa como la de las pinzas. Le ponemos seguritos y comenzamos a coser. Cosemos con la misma puntada que hicimos antes. Voy a volver a colocar la pretina del pantalón porque se me olvidó que antes de descoserla teníamos que cortar el largo del short. Entonces no cometan el mismo error. Con la cinta métrica medimos los 40 centímetros que son el largo del short más 5 centímetros. Sujetamos con seguritos para que no se mueva la tela y marcamos 45 centímetros a cada costado de la pierna. Unimos los puntos y cortamos sobre la línea. Para cortar la otra pierna, doblamos el pantalón, colocamos segurito para que no se mueva la tela y marcamos a un costado del corte que hicimos. Verificamos que la línea haya quedado derecha. Si no es así, acomodamos otra vez el pantalón y marcamos otra vez la línea. Colocamos seguros para que no se mueva y cortamos. En la parte del tiro trasero, con la ayuda de una regla, vamos a marcar la línea que nos va a servir para costurar el nuevo tiro del short. Un extremo de la regla tiene que estar a 4.5 centímetros, que son los que habíamos medido antes, y el otro extremo tiene que tocar la costura del tiro justo antes de la curva. Ponemos seguritos en toda la línea para probarnos el short. Yo les recomiendo que hagan esto antes de coser porque así se van a dar cuenta cómo es que va a quedar la costura. Por ejemplo, en mi caso voy a volver a marcar el trazo que hicimos porque quiero que quede un poco más justo en esta parte. Si el pantalón que tú uses es más pequeño que el mío, no va a ser necesario que vuelvas a marcar el tiro. Con el paso anterior es suficiente. Ahora con la cinta métrica marcamos 4,5 centímetros siguiendo la línea de costura hasta llegar justo antes de la curva del tiro. Marcamos la línea y en donde se unen los tiros hacemos otra vertical y la unimos con la anterior. Marcamos una línea curva le ponemos seguritos a toda la línea que acabamos de hacer y nos medimos el pantalón. Como pueden ver, ya está más ajustado. Ahora marcamos 2 centímetros en ambos costados del short. Marcamos la línea que nos va a servir como guía al coser y comenzamos a costurar los laterales y el tiro del short. Cortamos a 1 centímetro de la costura. Para después hacer una costura similar a esta y no se deshile la tela. Lo hago de la siguiente forma. Meto la aguja, la vuelvo a meter en el mismo punto donde entró, paso sobre ella el hilo, lo jalo y la vuelvo a meter a medio centímetro de distancia. La meto, paso sobre ella el hilo, jalo, la vuelvo a meter a medio centímetro de distancia, paso sobre la aguja el hilo
Esto lo repito las veces que sea necesario. Así es como queda. Hago lo mismo con el tiro y con el otro costado de la pierna. Colocamos la pretina poniendo alfileres cada tanto. Por el momento solo la vamos a colocar provisionalmente. Ahora sí la fijamos para poderla coser. Estiramos bien la tela y los alfileres los colocamos más cerca. Cortamos el sobrante de la pretina dejando 1 centímetro para después hacer una marca sobre la cual vamos a coser. Volteamos al revés la pretina, aseguramos con un alfiler, marcamos la línea y comenzamos a coser. Volteamos la pretina, la acomodamos bien y la ponemos en su lugar. Lo siguiente es acomodar las presillas. Como no quedaron a la misma altura, vamos a quitar una y la vamos a reacomodar. Descosemos un espacio a la altura de la otra y la cosemos. Vamos a coser con la misma puntada que hicimos al principio. La única diferencia es que el hilo no va a salir por la parte de enfrente del short. Lo siguiente es coser la pretina. Lo tenemos que hacer lo más pegadito que se pueda a la orilla. Una vez que terminemos de coser la pretina, vamos a hacer el dobladillo del short. Para esto el short tiene que estar al derecho. Vamos a medir 1 centímetro, hacemos un doblez hacia afuera, doblamos otra vez
y medimos 2,5 centímetros. Sujetamos con alfileres y continuamos haciéndolo en ambas piernas. Para comenzar a coser el dobladillo, vamos a esconder el nudito del hilo bajo la tela. Recuerden sujetar con alfileres el dobladillo para que todo quede del mismo tamaño. Mientras cosía el dobladillo me di cuenta de que al acercarme a la entrepierna se iba frunciendo la tela. Lo que hice fue descoserle un pedazo a la costura que tiene la entrepierna y lo que voy a hacer ahora es coserla para que no se deshile. Una vez que terminé, volví a fijar el dobladillo con alfileres y continué cosiendo. Ahora vamos a marcar el ojal por donde va a pasar el botón. Con el descosedor abrimos el ojal. Si no tienes un descosedor, puedes ocupar un cúter o unas tijeras. Nos aseguramos que entre el botón para comenzar a coser. Lo que voy a hacer es coser alrededor de todo lo que cortamos para que la tela no se deshile. Una vez que terminamos, quitamos todo lo que se deshiló para continuar cosiendo el ojal. Entonces metemos la aguja, pasamos el hilo sobre ella y jalamos.
Volvemos a cortar los hilos que quedaron por fuera de la costura, con mucho cuidado de no cortar lo que acabamos de coser. Hacemos una marca para que podamos coser el botón. Después de plancharlo, así es como quedó. Aunque no es profesional, me agradó mucho el resultado. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse.